Ya que la ayudantía hoy día es, el primer ejercicio es un poco balance de energía con lo que es calor sensible y calor latente. Y el segundo ejercicio es bastante sencillo, la verdad, pero es solo aplicar balances de energía. Y bueno, puse este porque a modo de introducción, como a los que vamos a ver más adelante, que son más grandes los diagramas, pero es como para empezar a ver cómo se desarrollan. Así que vamos con el primero. Ya. El primero nos dice se tiene que para un proceso específico de una empresa digo, el equipo de interés es un intercambiador de calor. Entonces este es el intercambiador de calor, este de aquí. ¿Saben cómo funciona un intercambiador de calor? Así a grandes rasgos. Que lo único que me acuerdo es que el delta entalpía es igual al calor. Ya, sí, eso es verdad. Eso viene del balance de energía. Bueno, básicamente un intercambiador de calor es que tienen esta corriente de acá, esta que pasa por aquí, esta, que esta sería, en este caso, esta es nuestra corriente de interés, que es nuestro fluido de trabajo. Y por la coraza o como por fuera de por la parte externa de este intercambiador pasa otro fluido, que sería este. Y ahí estos fluidos no están en contacto, solo hay transferencia de calor, no están en contacto. Y la cosa es que dependiendo del proceso, este fluido va a recibir calor o eh, va a ceder calor. Entonces, eso es como básicamente lo que es un intercambiador de calor. Ya. Bueno, entonces, como nos dice, me dice que. Ah, bueno, aquí lo. Tenía que cambiarlo, pero dice analizar las variables de este equipo para así determinar el calor entregado cedido al etanol y la temperatura de salida del fluido de servicio. Entonces, ven el etanol, que es el de acá, es el fluido de trabajo, y el de acá es el fluido de servicio, que es agua. Entonces nos dice que al estudiar el intercambiador de calor, usted ha propuesto el sistema como se muestra en la figura, donde entran 100 mol por segundo de metanol a un bar a 25 grados Celsius y por requerimiento del sistema se desea que abandone el intercambiador de calor a 200 grados Celsius. Entonces ven, va a entrar a 25 grados Celsius y va a salir a 200. Por lo tanto va a recibir calor del fluido de servicio que es el agua. Entonces, si este va a aumentar su temperatura, este va a tender a disminuir su temperatura. Y nos dicen que todo el conjunto se cuenta aislado y para efectos de resolución se entrega la siguiente tabla. Ya. Ya, si se fijan aquí nos entregan el CP del etanol, el líquido, bueno, nos entregan como una función. ¿Habían visto en clase que entregaron el CP así? El profe lo mencionó. Lo mencionó, pero no hemos hecho ejercicios de ese estilo. Ya, me han hecho ejercicios con el otro que es constante, porque sería aquí en el de abajo, por ejemplo. Sí. Ya, ya, bueno, entonces, para que lo veamos aquí. Que, les cuento así, a modo de historia. Este ejercicio era un control que me hicieron a mí. Era este, no, bueno, era un poquito más largo, creo. Tenía algo más que hacer. Pero la cosa es que llegamos y el control y nos entregaron este CP así. Y, y bueno, nadie tenía idea cómo resolverlo, cómo usar ese CP. Entonces, después de eso, como que siempre hago este ejercicio, hago uno parecido para que no pase lo mismo. Yo me acuerdo de ese control como que todo, no sé, como que todos tuvimos puros 10, algunos tuvieron un 0 o cosas así. Em, bueno, ¿qué me voy a decir? Ah, ya, también ven si nos entregan la temperatura normal. ¿Saben lo que es la temperatura normal?
a la temperatura que bulle el elemento. La temperatura que bulle, pero algo más falta ahí, en esa definición. Ah, en una atmósfera. Sí. En la temperatura de ebullición en condiciones normales, o sea, a un bar, una atmósfera, etc. Y bueno, nos dan las propiedades críticas. Ya, pues. Entonces vamos a dejar la tabla aquí del diagrama. No, ese no es. Me equivoqué. Era este, ahí sí. Ya, entonces, ¿qué es lo primero? Ya, bueno, volvamos a lo. Teníamos que sacar. ¿Qué es lo que tenemos que sacar? Ah, el calor entregado se dio al etano y la temperatura salida del fluido de servicio. Ya, entonces, tenemos. Uy, porque se volvió grande. Tenemos nuestro intercambiador de calor. Y aquí entra el etanol. Y aquí entra agua. Entonces nos preguntan el calor de acá adentro y la temperatura de acá. Y aquí hay, ya, a ver de partida, ¿cómo sacan el calor? ¿Cómo sacan el calor? ¿Cómo? Con CP delta T. Ya, sí. Esa fórmula, ¿de dónde viene? Del CP delta T. El intercambiador de calor tenía que el calor era igual al delta entalpía. Ya, pero sí, o sea, eso está bien, pero así como modo como más concreto, esa fórmula viene del balance de energía. Entonces, aquí, así como para que lo entiendan, ya va a notar el balance. eh, ya teníamos, ¿cierto?, nuestro balance. Ya vamos a anotar todo rápido. La sumatoria, H más de K más de P. Ya, sí, igual, esto solo para que se vean como de dónde viene la fórmula, no, pero efectivamente es el Q igual del H. Ya, entonces aquí esto no hay acumulación, esto es cero, no hay energía cinética, no hay energía potencial, tampoco hay trabajo y el volumen es constante, entonces todo es cero. Ya la cosa es que, ¿por qué dice el balance de energía? Porque aquí tenemos este término, que es el Q, este término de acá. Si ustedes plantean el balance, este término ¿cómo lo trabajan? ¿Esto es cero o no? ¿Qué me dirían? Voy a borrar esto. ¿Qué me dirían de ese término? ¿Lo No. eliminan? ¿Lo dejan? No es cero. No es cero, ¿ya? Pero aquí hay que tener una consideración. Y la consideración es a qué yo le estoy haciendo el balance. Por ejemplo, si yo le hiciera el balance al etanol, solo el etanol, olvidándome de la corriente de agua, efectivamente esto no es cero. ¿Ya? Por otro lado, si yo le hiciera el balance al fluido de servicio, esto tampoco sería cero. Pero ahora, si yo le hago el balance a todo esto, a todo el intercambiador, esto sí va a ser cero. Este Q sí es cero. Si yo le pongo balance de energía al intercambiador total.
Yo me refiero al intercambio total, eh, incluyendo todas las corrientes. ¿Ya? ¿Y por qué es cero? Es porque ahí estoy tomando ¿cómo se llama? Todo el equipo. Y el equipo me dice que está aislado. Entonces, ahí sería cero. Ya, pero yo no recomiendo hacer eso porque es un poquito más enredado. Yo prefiero trabajar con las corrientes por separado. Entonces, hacer como un balance de energía al etanol y un balance de energía al agua. Pero la excepción a hacer esto es cuando el intercambiador está perdiendo calor. Si por ejemplo nuestro intercambiador diría que está perdiendo Q igual a 50 kJ por hora. Está perdiendo. O está ganando también puede ser. Si fuera cualquiera de esos dos, o es decir, no está aislado, ustedes no pueden plantear un balance a cada corriente por separado. ¿Ya? Así que tengan ojo con eso. Ya, pero es igual es raro que pase, que siempre los equipos están aislados. A menos que haya una falla y el equipo no va a estar aislado, pero igual es raro. Pero igual puede pasar. Porque de hecho, a lo que les decía que cuando me salió mi control, efectivamente ahí el intercambiador estaba perdiendo calor. Entonces, ese fue como el otro error de haber hecho los balances por separado. Así que tienen que tener ojo con eso. Y ahí, bueno, aquí efectivamente, como les dije, está aislado, así que yo hago los balances por separado nomás. Entonces, de aquí ya bueno, como dije, no es cero. Entonces nos va a quedar que Q es igual a Q por delta H. Ya que esto en realidad es como Q1 por H1 menos Q2 por H2. Y bueno, con el balance, Q1 es igual a Q2, igual a Qn. Y el Q es igual a Qn por delta H. ¿Ya? Y lo mismo para acá. Q igual a Qn por delta H. Ya, y aquí viene lo que... Estos calores de aquí, ya voy a poner como Q1 y Q2. Q1 y Q2 son iguales. Son iguales, solo que tienen un signo menos. Se diferencian por el signo. Y esto técnicamente es calor absorbido menos el calor cedido. ¿Ya? Entonces, aquí así se trabaja cuando están por separado. Bueno, ya hicimos... Ya, entonces vamos a trabajar porque tenemos... a ver, ¿qué datos tenemos? Y aquí entra 25 y sale 200. Entonces, entra a 25 y sale 200 grados Celsius. Y está en un bar. Y ahí la del agua, ¿dónde está el agua? Fluido de servicio, con ingresa al intercambiador, temperatura de 300 grados. Deme un segundo. Ya, ahora sí, disculpe. ¿Dónde está? Ah, ya. Y aquí, ya, ¿cierto? Nosotros tenemos las dos ecuaciones, Q1 y Q2. ¿Cuál van a utilizar? ¿Cuál utilizarían ustedes? Porque tienen que partir por una para poder sacar la otra.
¿Cuál utilizan? ¿Qué me dicen? ¿Cuál de las dos? ¿Para el fluido de servicio o para el fluido de trabajo? ¿Alguien? A ver. A ver, ¿quién está? Cristóbal. Dime cuál usaría. ¿Con cuál partirías? Porque igual tengo que calcular el Q y tengo que calcular la temperatura 2, que es la del agua. Entonces, sí o sí tengo que usar las dos. Entonces, a ver, ¿alguien se le ocurre? ¿Con cuál partir? ¿No? Lo siento, ¿no? Ya, no importa. Ustedes van a partir aquí con con las corrientes que sepan sus temperaturas. Es decir, la del etanol. Saben la temperatura de entrada y la de salida. Entonces pueden calcular todo el delta H. Porque, por ejemplo, si empezaran con el del fluido de servicio, que es la de acá, va a quedar el delta H, les va a quedar como un CP de T, pero no tienen la temperatura de salida, entonces van a quedar donde mismo. Pero en cambio aquí, para el etanol, si tienen la temperatura de salida, entonces pueden calcular todo el diferencial de entalpía. Entonces, vamos a partir del balance de energía al etanol. Ya nos va a quedar que, bueno, como dijimos, Q1 igual a Qn, ya aquí lo voy a diferenciar. Qn1 por delta H. Y ahora la pregunta es, ¿qué son estos valores? Qn1 lo tenemos porque decían que eran 100 mol, si no me equivoco. Sí, 100 mol. Entonces, vamos a notar aquí, Qn1 son 100 mol por segundo. ¿O no? Sí, 100 mol por segundo. Sí, eso decía. Ya. Entonces, falta el delta H ahora. ¿Qué es este término? Entonces, aquí cuando ustedes tienen que fijarse en esta tabla que está aquí, en esta de acá. Por algo le entregan los valores de las temperaturas normales. Porque si se fijan, entra el etanol 25 grados Celsius y si está bajo la temperatura normal, ¿en qué estado está? Líquido. ¿Está líquido o está gas? ¿Líquido? Sí, está líquido. Entonces el etanol entra líquido al intercambiador, entra a 25 grados Celsius, que es menor a la temperatura normal. Y si se fijan, sale a 200 grados Celsius, que estos son 473 Kelvin. Entonces sale a una temperatura mayor de la normal. Por lo tanto, sale vapor. Entonces, va a salir como vapor. Entonces, dentro del intercambiador va a haber un cambio de fase. Entonces, vamos a tener que, nuestro delta H se va a diferenciar o sea, no, se va a diferenciar, ¿cómo se llama? Se va a dividir en un calor sensible de los 25 grados Celsius a los 78,5 grados Celsius. Que los 78,5 grados Celsius es la temperatura normal, que eran los 351,6 Kelvin. Llegamos a la temperatura ¿cómo se llama? De ebullición y va a bullir, pues entonces vamos a tener un calor latente. Y luego hay que subir de nuevo la temperatura, entonces va a tener otro calor sensible de 78,5 grados Celsius a los 200 grados Celsius que nos piden. ¿Y por qué hay que separarlo de esta forma?
por los estados que está, los estados de agregación, porque este va a ser líquido y este va a ser vapor. ¿Y qué fluye eso? Que nos va a cambiar el CP. El CP, este va a ser un CP1 y este va a ser un CP2. Y bueno, claramente, si se fijan, aquí sale el CP para el líquido, en función de la temperatura, y el CP para el vapor del etanol es constante. Entonces, es importante aquí que hagan esta separación. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es calcular cada calor, pues. Calor sensible, este de aquí y el calor latente. Entonces, vamos a calcular los calores sensibles. Ya, todos están como claros con el término calor sensible y calor latente. ¿Alguien que no entienda a qué se refieren esos términos? ¿No? Está Bueno, claro, ¿no? ¿cómo? Está claro. Ya. Entonces, calor sensible. Vamos a anotar. Ahí. Como bien dijeron, no, espera, es CP por DT. Va a ser igual a CP DT. Entonces aquí vamos a nuestra tabla. Hay ojo que aquí también lo entregan así el CP dividido en R. Ojo con eso, porque van a tener que usar el valor de acá y después multiplicar todo por R. Entonces es A más BT más CT al cuadrado. Entonces, como está en función de la temperatura y no es constante, nosotros tenemos que integrar aquí. Entonces integramos entre T1, T2, que va a ser A más BT más CT al cuadrado en DT. Y todo esto multiplicado por R. ¿Ya? Entonces, uno aquí integra. Bueno, aquí esto es 25. Ahí estos tienen que estar en los límites en Kelvin. Entonces, el A que era 3,518 más el B. ¿El B cuánto era el B? 20 por 10 a la menos 3 y el C menos 6 por 10 a la menos 3. Entonces, 20,001 por 10 a la menos 3 T más el C, no, es menos 6,002 por 10 a la menos 6. T cuadrado de T y todo multiplicado por R. Ya, entonces, aquí lo que tienen que tener en cuenta que cuando es constante, ustedes el CP lo multiplican por la diferencia de temperatura. Pero aquí esa diferencia de temperatura va a estar dado por el diferencial, que es este de aquí. Por el diferencial de temperatura. Entonces aquí lo que ustedes tienen que hacer es integrar. Y bueno, esta integral igual es bastante simple. Así que la integran y multiplican por el R, que no se lo olviden. Entonces, aquí volvamos a darle un poco. Si se fijan, está CP dividido en R y está sin unidades. Es el que está eso sin unidades. ¿Qué indica eso? Que cuando nosotros lo multiplicamos por el R nos va a dar las unidades del CP. O sea, del calor. Entonces depende por qué R lo multipliquen. Y también va a depender las unidades que tenga la temperatura. Entonces, yo lo puse en Kelvin, así que lo multiplico el R igual a el 8,314. Que esto es Joule mol Kelvin. Entonces, si hacen ese cálculo, les va a dar que es 4,2 kJ por mol.
Y ahí así se resuelve cuando no es constante. Ya. Vamos a nuestra parte de acá arriba. Estamos listos. Vamos a calcular el otro valor sensible al tiro. Que ahora es calor sensible de 78,5 a 200 grados Celsius. Entonces, tenemos que QS, CP, DT, aquí lo mismo. Pero aquí es constante y el CP era 111,68 por el R por la diferencia de temperatura. Creo que esto pasó en el certamen, si no me equivoco, que ojo cuando ponen las temperaturas en las unidades que ponen las temperaturas. Por ejemplo, si están sumando o restando, no, si están restando da lo mismo que no sean en Celsius. Por ejemplo, aquí o sea, da lo mismo que no sean en Kelvin. Por ejemplo, aquí yo las puse en Celsius, pero da lo mismo que se están restando. En la suma también da lo mismo, pero si están dividiendo o se están multiplicando, ahí tienen que sí o sí poner la unidad en Kelvin. ¿Ya? Ojo con eso. Porque, si no me equivoco, fue en el certamen. Y algunos dividieron, multiplicaron por temperatura en Celsius y el procedimiento estaba bueno, pero al final el resultado estaba malo. Por eso mismo. Igual, o sea, las personas que tuvieron eso, igual no les bajé tanto puntos. Sí, en realidad les fue como un punto que era por eso, que era por el resultado malo o dos, a lo más. Pero igual, siempre tienen que tener cuidado con las unidades y ser consistentes con las unidades. Entonces, aquí el QS nos va a dar 112,8 kJ/mol. Aquí estaba poniendo mal esto. Esto está en molares. Disculpe, molares más. Ahí sí. Ya, entonces, vamos arriba. Y esto tenemos el de acá. Entonces nos falta solo el calor latente. ¿Cómo calculamos el calor latente? ¿Quién me dice cómo calcular el calor latente? No. 351,5. Ya. ¿Quién me dice cómo calcular el calor latente? ¿Alguien sabe? No. ¿No? ¿Vieron cómo calcular el calor latente? Partamos por ahí. ¿Vieron? No, ¿No? la fórmula de Rydberg. Sí. Esa misma. Estamos, para calcular el calor latente tenemos... hay tres fórmulas, si no me equivoco. Bueno, hay más, pero como las que se ven aquí son tres. Uy, me equivoqué. Tenemos la primera que es Riedel. La otra era... No, ¿cómo se llama? Watson parece que se llama. Y algo más. Y la otra de Trutón. ¿Vieron esas tres o no? ¿No solo vieron Riedel? Vimos tres, pero no me acuerdo los nombres. Pero Riddle sí estaba. Ya. Riedel es para un bar, para condiciones normales. No se pueden usar a otra presión. Esta de Watson, no me acuerdo cuál es a ver, voy a buscar el nombre. Era Watson y algo más. Les digo, a ver. Lo tengo por aquí anotado.
Yo tengo una que se llama ecuación de Clapeyron, no sé. Ah, esa es la de. Ah, esa otra fórmula más para sacarlo. Y esa es la Ay, ay, ay. de Clausius-Capell o Clapeyron. Esa Sí. también sirve para calcular el delta H, pero esa no, esa es un poco más compleja y necesitan más datos para usarla. Y no creo que la usen para, como para este curso. Ah, ya. Ya está esta, o en verdad si el profe bueno, es que igual la pasan, pero bueno, al final esta es la correlación de Watson, que esta es para temperaturas que no son normales. Y ahí está básicamente ese, que en realidad aquí como que uno escala la... espérenme, déjenme anotarla. 1 menos TR, 1, 2 y este 0,38. ¿Esta la vieron? Sí, sí la vimos. Ya. Entonces, cuando no tienen condiciones normales, lo que ustedes van a hacer es calcular porque, ya van a dar igual la de Rieder al tiro aquí. Delta H, LB, normal, temperatura normal, R, y ya todo lo de allá. La cosa es que cuando ustedes no tengan presiones normales, van a calcular este delta H, este de acá, y lo van a usar acá, en este. Entonces, este TR,1 va a ser la temperatura reducida calculada para este, o a condiciones normales, y este TR,2 será la temperatura calculada a las condiciones de su proceso. Entonces van a hacer todo este cálculo y ahí van a sacar el delta H2LB, que es para condiciones no normales. También esto lo pueden hacer con cualquiera condiciones. No necesariamente este de abajo tiene que ser el normal. Puede ser igual cualquier otra condición y para poder sacarla de interés. Y ahí está esta también. Esta sí que no me acuerdo. Esta era, ya, esta es, pero esta es como para medidas desesperadas. ¿Qué es esto? Este también es solo para condiciones normales. Y lo que dice es que el delta HLB dividido en R por la temperatura normal es aproximadamente 10. Ya, pero esto no es tan exacto. Y este sirve en algunos casos, muy pocos casos. Y es cuando no tienen como mucha, ¿cómo se llama? No tienen datos. Y el otro que dijeron, la de Clausius, Clapeyron, que ese eh, era el logaritmo, creo, de delta H. No, no me acuerdo cuál era. Pero era algo como lo mismo el delta H igual a A más B dividido en T. Así era, ¿no? No, no era así. No, esto era presión. Espérame, déjenme buscarlo. Yo tengo que delta H de como LB es igual a T delta el volumen molar, depende T. Ah, ya, ya. Ya sí. Sí, sí. Ya, pero es esa ecuación como que ¿cómo se llama? La desarrollan, van a llegar a algo así, que esto es presión de saturación, y este A y B son parámetros, y esta es una temperatura. La cosa es que el B, del B sacaban el delta H, delta HLB. Ya, pero esta ecuación no creo que la usen porque de partida necesitan dos presiones de saturación y dos temperaturas y a sus temperaturas para poder calcular el A y el B. Y después
Después, ¿cómo se llama? Después la temperatura del proceso, así que nada, mejor esta no la vamos a ver. En algún caso de algún ejercicio que si salga, me la pueden preguntar. Si es que en algún ejercicio lo ven, pero no, yo no creo que la vean. Porque no es tanto el enfoque, porque aquí se enfocan más en estas dos ecuaciones, en estas de aquí. Pero igual se pasa. Bueno, si alguien quiere saber, después me la puede preguntar. Ya, ¿y en qué estamos? Ah, teníamos que calcular el calor latente. Entonces, estábamos con condiciones normales. Por lo tanto, hay que usar Riedel. Y como noté, Riedel es delta H, LB, N dividido en Tn, R igual a 1,092 por el logaritmo de la presión crítica, menos 1,013, 0,93 menos temperatura Rn. Ya. Tn, temperatura normal, PC, la presión crítica, esta tiene que estar en bar. Bar, sí o sí en bar. Y Trn es la temperatura, este subíndice de acá, el segundo dividido en la temperatura crítica. La temperatura reducida es siempre la temperatura dividido en la crítica. Ya, y esto para el de acá daba, que era 351,6 dividido en 514 Kelvin, 0,68. Y la presión crítica era los 64 bar que están del enunciado. O sea que ustedes hacen todos estos cálculos y les va a dar que el delta H LBN es igual a 38,6. Y aquí igual el R tiene que ser en las unidades consistentes con Kelvin. Ya, aquí como un detalle, como les dije, cuando hacen consistencia de unidades, para que les quede como en el sistema internacional, la presión la ponen en pascales. Pero aquí en esta ecuación, la presión crítica va en bar, tiene que ir en bar. Así que ojo ahí con eso, tiene que ir en bar. Entonces, volvamos. ¿Dónde estábamos? Acá. Entonces ahora tenemos los tres calores y vamos a calcular el Q1. Entonces vamos. Entonces, Q1 va a ser igual a los 100 mol por segundo por el calor sensible de 25 a 78,5 que nos había dado 44,2 kJ por mol. Más el calor latente, que lo calculamos recién, más el otro calor sensible. Ahí. 112,8. Y aquí, ojo también, al multiplicar. Bueno, aquí está, no, está bien la unidad. Entonces, multiplican y el Q1 les va a dar 15,6 megajoule por segundo. Y ahora ya tenemos lo que nos pedían del calor entregado seguido al etanol. Recordando, le habíamos hecho un balance de energía al etanol. Nos dio positivo. Entonces, el etanol está recibiendo el calor. Está recibiendo 15,6 megajoule por segundo. Y tiene consistencia porque aumenta su temperatura. Entonces, tiene que estar recibiendo calor. Y aplicamos después la fórmula. Calor absorbido, que era menor calor cedido. O para la que nos habíamos puesto nosotros. Q1 igual a menos Q2. Entonces, 15,6 megajoule por segundo va a ser igual al Qn2 por delta H. Y ahora estamos viendo para el lado del agua. Y ahora vamos a la tabla, rapidito, aquí. Otra tabla. Ya. Aquí el agua entra a 300 grados Celsius
pero no sabemos a qué temperatura sale. Entonces no sabemos, ustedes podrían pensar así como que quizá hay cambio de fase. Ya, pero eso nunca va a pasar. El fluido de servicio nunca va a cambiar de fase. No puede cambiar de fase. Solo cambia de fase el fluido de trabajo. El de servicio nunca va a cambiar de fase. Si va a entrar vapor, tiene que salir vapor. Si entra líquido, tiene que salir líquido. Y bueno, aquí como se fija, igual solo les di valores del vapor. Entonces, vamos abajo. Uy. Eran 400 mol por segundo del fluido de servicio por el delta H, que es CP. Aquí es solo calor sensible, entonces CP de T no. Que el CP era 28,85 por R. Y la diferencia de temperatura, que es T4, menos, bueno, T4, voy a poner T no. T menos 300, que era la temperatura que entraba. Entonces igual a 15,6 megajoules por segundo. Entonces aquí ustedes despejan y la temperatura les va a dar 410,6 Kelvin. Y como se fijan, sale vapor mayor a 100 grados. Entonces estamos bien. Y ahí calculamos lo que es la temperatura y el calor. Ahora, ¿alguna duda con el ejercicio? Algo que no le haya quedado claro. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Y recuerden, al despejar las unidades, esto tienen que pasarlo a Joule. Hay que multiplicarlo por 10 a la 6. El mega es 10 a la 6. Kilojoules por 10 a la 3. Y eso. ¿Alguna duda? ¿Alguien? No. No. Vamos, entonces pasemos al otro. El otro es más cortito, que igual es como más balance de energía, así que sale más rápido. Ya vamos. Dice, en una planta industrial se requiere conocer la temperatura con la que sale la corriente 4 de 150 mol por segundo de agua. Para ser empleada en una etapa posterior del proceso, dice, se mezclan 3 corrientes de agua a diferentes temperaturas en un mezclador. Y el mezclador es adiabático. Se desprecia el trabajo realizado por la agitación. Y en el intercambiador se transfieren del propano 8.348 joules por segundo. Ya, y nos dan esa tabla. Y nos dan este diagrama. Así que vamos. Uy, saqué la. De estos ejercicios, como de estos diagramas, habían hecho en clase. O algunos parecidos o más largos. ¿Cómo, qué cosa? Hicimos un ejercicio o algo así parecido. Pero igual ahora ya deberían empezar a ver más de estos ejercicios. Entonces, tenemos la tabla. Y como decían, eran 150, bueno, 150 mol por segundo. Se mezclaban aquí 3 corrientes de agua y el intercambiador nos daban el Q, que era 8.348 joules por segundo. Uy.
Ya. Aquí. Lo que ustedes tienen que saber es, para este diagrama hay varias cosas que se mantienen, o sea, no constantes, pero son iguales. Por ejemplo, tenemos acá, este punto de aquí es un punto de separación. ¿Y qué pasa en los puntos de separación? Va a ser que la presión 5, que es la corriente que viene entrando, que es la corriente que se separa, va a ser igual a la 3. Entonces, esta es la corriente 6 y esta es la corriente 3. Entonces, al separarse, va a mantener sus presiones. Y también va a mantener las temperaturas. ¿Por qué pasa eso? Porque solo se separa. La corriente solo se separa. Entonces, no le pasa nada. Lo único que va a cambiar va a ser el caudal. ¿Ya? Luego, en los intercambiadores tenemos que son isobáricos, o sea, trabajan isobáricamente. Es decir, la presión 7 va a ser igual a la presión 8 y la presión 2 va a ser igual a la presión 6. Y también tenemos en los mezcladores, que son isobáricos. Entonces, P1 igual a P2 igual a P3 igual a P4. Son o sea, no es isobárico la palabra, pero es que todas las corrientes tienen que entrar a la misma presión. Pueden entrar a diferentes temperaturas, pero la presión tiene que ser la misma. Ya, teniendo esto, nos vamos aquí a la tabla. Entonces, veamos acá. A ver, tenemos la presión 5, la tenemos, 2 bar. Entonces podemos calcular la presión 6, que son 2 bar también. Y la presión 3, 2 bar también. Luego tenemos la temperatura 5, no. La 6 tampoco, y la 3 la tenemos. Entonces tenemos las temperaturas, que es 20 y 20 grados Celsius. Luego en el intercambiador, presión 7 igual a la presión 8, no tenemos ninguna. Presión 2 es igual a la presión 6. 2 bar. Pero aquí, como trabajan, o sea, que en realidad aquí son todas las presiones iguales. Entre P7 y P8 igual a P2 igual a P6. Son iguales todas. Entonces, 2 bar y la 7 y la 8. Y para el mezclador nos dicen que las presiones son iguales y bueno, ya tenemos todos los valores de presiones. Entonces eso es lo que vamos a llenar como a priori, sin hacer ningún cálculo. Luego tenemos el caudal 1, 50. Ya, pero eso ya sale con los balances de materia, o sea, o de masa. Entonces, estas cosas de acá es importante que se las sepan, que las reconozcan. Por ejemplo, después cuando veamos con turbinas y compresores de dinámica, también ahí hay alguna, ¿cómo se llama? Algunas consideraciones que tienen que tener, y de ahí otro equipo más que tiene también sus condiciones específicas. Pero de momento solo tenemos estas tres: punto de separación, intercambiador y mezclador. Ya. Nos piden sacar la temperatura de la corriente 4. Piden sacar este valor. Pero vamos a calcular igual todos los valores. Ya. Entonces aquí lo que ustedes tienen que ver, los datos que tienen de su tabla, para ver dónde parten a trabajar con el diagrama. Y aquí voy a
borrar esto. Vamos a partir, y a ver, fijémonos, si se fijan, mira, 7 y 8. Ya, bueno, esto no es necesario, pero como les dije, vamos a completar toda la tabla, pero podrían no completarla entera porque solo les preguntan la temperatura 4, pero igual la vamos a completar como estamos partiendo recién a ver estos ejercicios. Ya, si nos vamos al intercambiador a la corriente 7 y 8, que es la 7 y 8 es nuestro fluido de servicio, tenemos la temperatura de entrada que es 0, y tenemos el caudal, entonces, y tenemos el Q, que era 8.348 joules por segundo. Entonces, podemos calcular la temperatura 8 por el balance de energía. Y a priori también sabemos que si entran por 7, entran 20 mol por segundo, van a salir 20 mol por segundo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, por el balance de masa, que entra lo igual a lo que sale, y porque la corriente 7 no se mezcla con la corriente 6. Esta no tiene contacto directo. Entonces podemos decir directamente que lo que va a entrar va a ser igual a lo que va a salir. Ya, entonces hacemos un balance de energía, va al intercambiador, al fluido de servicio. Ahí. Y ya, pues ya dijimos adelante cuál era la fórmula, así que anotamos Q igual a Qn por delta H. Entonces Q, los 20 mol por segundo, por el Cp, por la diferencia de temperatura, que sería T8 menos T7. Ya, y aquí T7 lo tenemos, T8 no lo tenemos, y el Cp, bueno, estos eran datos que de nuevo no los puse en el anuncio. ¿No los puse en el anuncio? No, no los puse en el anuncio. Pero lo voy a anotar aquí. El Cp del propano. No, esto no es molar. En másico es 2,022 kilojoule por kilo Kelvin. El Cp del agua, 4,038 R. Y tenemos el peso molecular del propano. 44,1 Dalton. Ya, aquí ojo que les di el Cp del agua en molar, pero el Cp del propano está en másico. Ya. ¿El fluido de servicio es agua? No, no, mentira. El fluido de servicio no es agua. El fluido de servicio es propano, porque el fluido de NTDS es el agua. Entonces, vamos aquí, anotamos. Q va a ser igual a lo... ya, espera, vamos a despejar TH. Esa TH, T8. T8 va a ser igual a el Q, que era 8.348. Y aquí, el Q, ¿valor negativo o positivo? ¿Qué me dice? Si se fijan es... estoy completamente. Se dice, el intercambiador se transfiere desde el propano 8.348 joules por segundo a la corriente de agua. ¿Positivo o negativo? Si leen eso. ¿Qué dicen? ¿Alguien? Que, ¿se acuerdan?
Q absorbido es igual a menos el Q cedido. Se tiene que tener ojo ahí. ¿Con cuál va con el signo negativo? ¿Alguien me dice no? Ya. En este caso es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque dice que el propano le está cediendo calor a la corriente de agua. Y aquí le estamos haciendo un balance de energía al fluido de servicio, que el fluido de servicio es el propano. Por lo tanto, tiene que ser negativo. Cuando hagamos un balance al agua, esto va a ser positivo. Ya, pues, entonces era el Q, y aquí despejando, esto está dividido en los 20 mol por segundo por el CP. CP 2,02 kilojoule, no, sí, kilojoule, kilo Kelvin. Ya. Pero aquí tenemos inconsistencia de unidades porque tenemos mol y acá tenemos kilo. Entonces para eso nos dan el peso molecular. Multiplicamos por el peso molecular, gramos, mol, y tengo que pasarlo a kilo. Miligramos, y bueno, técnicamente hay que pasarlo a joule también, que 10 a la 3 joule es un kilojoule. Entonces, me falta aquí, voy a borrar esto, sumar T7. Ya, lo voy a anotar al tiro, que T7 eran 20 grados, entonces son 273,15 Kelvin. Entonces, veamos aquí. Segundo se va con segundo, mol se va con mol, gramo con gramo, kilo, kilojoule con kilojoule, joule con joule. Entonces nos queda Kelvin, arriba. Entonces la temperatura tiene que estar en Kelvin. Y si hacen ese cálculo, les va a dar que es 268,5 Kelvin o menos 4,7 grados Celsius. Entonces ven aquí, el problema del CP está máximo, pero pasamos solo la corriente a máximo y listo. Pero tienen que tener ojo con eso. Que si hubieran llegado a multiplicador, le hubiera dado un valor que podría ni siquiera ser consistente. Entonces anotamos acá, menos 4,7. Ya, ahora, ¿dónde vamos? Sigamos con el intercambiador, pues. Porque tenemos que el 6 es 20 grados y no tenemos la corriente 2, o sea, la temperatura 2. Entonces, aplicamos el balance al tiro ahí. Ahora, decimos balance de energía al intercambiador, pero ahora al fluido de interés, que sería el agua. Entonces, de igual forma, ya van a dar al tiro la ecuación, ¿no? Que era Q igual a Qn Cp dt. Ya. Ahora sí, el Q ahora sí es positivo. Ahora sí. 8.348 joules por segundo. Qn. Tenemos Qn. Vamos aquí, vamos aquí. ¿Qué corriente estamos viendo? La 6 y la 2. 6, 50. Entonces también tenemos la 2, que es 50. Entonces tenemos Qn, 50 mol por segundo, y el Cp nos da molar, que da 4,038 por R por T2 menos T6. Y aquí despejan T2, y le va a dar que es
298,12 Kelvin igual a 25 grados Celsius. Y ahí tenemos T2. Vamos a la tabla. T2, ¿dónde está T2? ¿Cuánto dije que era? 25 grados Celsius. Uy. A ver si lo tengo que grande. Uno lo puedo andar. No importa. 25. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Tenemos de la corriente 3, voy a borrar eso. No se borra. Ahí sí. De la corriente 3 nos falta solo el caudal. De la corriente 4 nos falta la temperatura, que es lo que buscamos. Y de la corriente 5 también nos falta el caudal. Corriente 3 es la de acá. Corriente 5 es la de acá. Ya. Ahora, ¿qué me dicen? ¿Qué hacemos? Aquí. Podríamos hacer balance, ¿o no? ¿Dónde? En lo del mezclador. ¿Cuál balance? O sea, viendo todas las corrientes que entran y las que salen de ahí. Sí, exacto. Balance de masa al mezclador. Dale aquí, balance de masa al mezclador. Y vamos a tener que 0 va a ser igual a, entra QN1, entra 2, entra 3 y sale 4. QN1, QN2, QN3 y sale 4. Por lo tanto, tenemos Q1, lo tenemos. No, lo tenemos. QN2 también lo tenemos. Q3, ese no tenemos. Y Q4 lo tenemos, que eran los 150. Entonces, despejamos Q3 y nos va a dar que es 50 mol por segundo. Entonces, 50 también. Y ahora ya podríamos sacar al tiro la temperatura 4, pero antes de eso vamos a completar la corriente 5, que era la del punto de separación. Y bueno, aquí ya es balance de nuevo. O sea, técnicamente otro balance. Balance de masa al punto de separación, que era QN5, va a ser igual a QN6 más QN3. Y este lo tenemos, y este también lo tenemos, y este es el que nos falta. Entonces, QN5 va a ser 100 mol por segundo. Ya eso lo hice solo para completar la tabla. Entonces, 100 mol por segundo, porque QN6 eran los 50 y Q3 lo habíamos calculado recién, que eran los otros 50. Entonces, como Q5 se separa, la suma nos da que son 100 mol por segundo. Y llegamos al último, que era la temperatura 4, que es lo que nos piden. ¿Y qué hacemos? Si ya sacamos el balance de masa en el mezclador, lo que nos queda hacer es balance de energía. Vamos. No, la otra ahí arriba mejor. Aquí. Entonces, solo nos falta el balance de energía en el mezclador. Ya. Aquí nos va a quedar balance de energía en el mezclador. Entra 1, 2, 3 y sale 4. Entonces vamos a anotar primero, ya balance, saben los supuestos, eliminan la acumulación, el Q. Ahora voy a anotar. Anotar rapidito. U más CK más CP
QH más EK más EP más el Q más W menos P de B de T. Ya. Acumulación no hay, porque todo lo que está entrando está saliendo y no se está acumulando nada. Energía cinética tampoco, potencial tampoco, el Q tampoco, porque nos decían que todo el conjunto estaba aislado. No, el volumen no se considera aquí y el trabajo es 0. Pero es 0 solo porque dicen denunciado que el trabajo realizado por la agitación se puede despreciar. Porque si no, habría que considerar el trabajo de agitación. Pero se desprecia 0. Y aquí ya nos va a quedar que 0 igual a QN1 por H1. Uy, ¿qué pasó? Por H1 más Q2 por H2 más Q3 por H3 menos Q4 por H4. Aquí ahora lo estoy haciendo porque la primera vez, pero ya después voy a llegar y anotar, saltarme estos pasos. Entonces aquí aplicamos el balance de masa de Q4 es igual a Q1 más Q2 más Q3. Y si hacen todos los arreglos, al final les va a quedar que Q va a ser H4 menos H1, Q1, Q3, H4 menos H3 y Q2 por H4 menos H2. Entonces ya estamos terminando. Q1 lo tenemos, H4 no lo tenemos, H1 lo tenemos, Q3 también, H4 no, Q3, o sea, H3 sí, Q2 también, este no, y este sí. ¿Y por qué digo que H4 no lo tenemos? Porque esto de acá se va a reemplazar como un CP por T4 menos T1. Aquí es T4 menos T3, T4 menos T2. Entonces, bueno, por los CP también. Y multiplicado por los respectivos Q. Y despejan T4, que era lo del problema. Y T4 les va a dar 308,14 Kelvin, que es igual a 35 grados Celsius. Y ahí estaríamos. Y ese era el... Podríamos haber hecho algunos balances menos, pero como les dije, era por rellenar la tabla. Entonces, aquí en el certamen, por ejemplo, si les saliera un ejercicio así y no les dicen que rellenen la tabla, no es necesario que la hagan entera. Pueden solo hacer los balances que requieran para responder, porque aquí solo nos pedían la temperatura 4. ¿Se fijan? Bueno, igual aquí decía para completar la tabla, pero en realidad como le interés la corriente 4, pero nosotros llenamos la tabla. Y eso. ¿Alguna duda quedó respecto de la ayuntía al ejercicio 2, del 1? No. Sí, yo tengo una pregunta. Ah, ya. Dime. ¿Cómo sabías que la presión de la corriente de las 7 y la 8 era 2 bar? Ah, ya, es que no decía nada de las presiones del fluido de servicio, pero sabíamos las presiones de 2 y 6. Y técnicamente son las mismas. Técnicamente. Pero podría ser que se diera el caso que fueran diferentes entre este par y este par. Pero generalmente trabajan las 4 corrientes a la misma presión. Generalmente. Ya, buena, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, Ya, bueno, entonces
Ese sería por hoy día.